Vamos a ponerle, para no ponerle F, le vamos a poner Fn, que me da origen a esta fuerza. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo sé que entre estos dos elementos son de acero, hay un coeficiente de rozamiento, eh, es estático, el coeficiente de rozamiento que se tiene que utilizar. Ustedes saben que el rozamiento puede ser estático o dinámico. En este caso, cuando empieza a moverse, ese coeficiente de rozamiento es mayor y se le denomina coeficiente de rozamiento estático. Entonces, está en un valor en acero a cero alrededor de 0,4. Eso lo pueden buscar en tablas, en Norton. Bueno, hay muchas tablas en internet también. Y el dinámico a 0 está alrededor de 0,15. Entonces, ustedes, sabiendo el coeficiente de rozamiento mu, entonces tienen que el valor de Fn va a ser igual al valor de ese coeficiente de rozamiento estático. Vamos a poner coeficiente de rozamiento estático por, eh, perdón, esta es la fuerza F, es igual al coeficiente de rozamiento estático por el valor de la fuerza normal. Entonces de acá ustedes, sabiendo el coeficiente de rozamiento estático, obtienen el valor de la fuerza normal. Hasta ahí, todos bien. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, después dijeron, hay una presión acá, que ese esfuerzo normal está dado en todas las direcciones radiales, entonces esa fuerza normal, eh, si yo la distribuyo en una superficie determinada, me da un valor de presión. Entonces, todos calcularon ese mismo valor de presión, que sería la presión que me ejerce la polea sobre el eje. ¿Se entiende? Lo que hicieron todos fue calcular el área de contacto, pero bueno, es pi por diámetro por el largo, el largo de contacto eran 25 milímetros, el ancho de la polea. Entonces calcularon un área de contacto. Y lo que hicieron fue calcular una presión de contacto igual a ese esfuerzo normal sobre el área de contacto. Eso lo hicieron todos, hasta ahí, todos bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, Así profe. hicieron todos. Bueno, hasta ahí todo bien. Después, esta presión de contacto es la que depende de la interferencia. Mientras más interferencia, mayor va a ser la presión de contacto entre la polea y el eje y mayor va a ser el esfuerzo que pueden transmitir. Entonces ahí lo que tienen que ver es en cualquier libro de elementos de máquina, o Shigley o Norton, o ustedes el que ustedes usen, hay un apartado que es ajustes, en este caso del Shigley, en la página 112 dice ajustes a presión y por contracción, en el Norton lo llama ajustes por interferencia, pero básicamente es lo mismo. Y lo que me dice es que dependiendo del valor de interferencia, en este caso es radial, que yo dé a una unión, eh, me da una presión de contacto. ¿Esto qué es lo que me da acá? Esa presión de contacto dice que está en función, obviamente, de los materiales del eje y de la polea, de los radios, del radio de contacto, del radio exterior de la polea y del radio interior del eje, en el caso que sea un eje hueco. En este caso nosotros tendríamos un eje macizo, así que el radio interior sería cero. Eh, y en relación al módulo de elasticidad de los materiales que están en contacto. Si se trata del mismo material, entonces la fórmula que hay que utilizar es esta. Y si a su vez nosotros sabemos que el radio interior del eje es cero porque es un eje macizo, yo tengo el radio de contacto, que es el, el radio de la polea, que en este caso va a ser 30 milímetros, porque si el diámetro
es de 60, el radio es de 30 milímetros, entonces este R mayúscula de 30 milímetros, y lo que ustedes deben suponer, bueno, un radio exterior de la polea, es decir, bueno, supongo que la polea tiene 120 milímetros de diámetro, entonces el radio exterior sería de 60 milímetros. Con ese radio exterior, el radio de contacto y la presión de contacto que ustedes calcularon, tienen que despejar el valor de delta para obtener la interferencia necesaria. En este caso, la interferencia radial. ¿Se entiende? Sí, profe. Ustedes ninguno utilizó esta fórmula, digamos, no procedieron de esta manera, por eso los resultados que obtuvieron en general estaban mal, pero bueno, ¿entendieron cómo tienen que hacer ahora? Sí, sí. Profe, una consulta, ¿cuánto era aproximadamente el resultado? El resultado depende acá del radio que vos estimés, es un problema abierto, digamos. Depende del radio que vos estimés exterior de la polea. Yo eso no te lo di como dato. Entonces te puede dar o sea, te puede dar distintos resultados, pero alrededor de cerca de una décima de interferencia es lo que debería ser el valor lógico para este problema. Depende, como te digo, del valor que vos le pongas al radio exterior de la polea. Mientras más grande es la polea que está afuera, la interferencia es como que digamos, la interferencia necesaria para transmitir un mismo par es más chica, pero alrededor de ese valor, entre 5 centésimas y una décima. ¿Se entiende? Ah, bien, bien. Justamente la idea o sea, de ser un problema abierto, como este tipo es, digamos, de alguna manera que ustedes busquen alguna información y algunas cosas las estimen. En la realidad nunca tienen todos los datos o toda la información necesaria para resolver un problema. Pero este es un problema que se les puede dar en la realidad. Ustedes necesitan transmitir cierto par. Lo único que saben, tienen una polea de acero y un eje de acero. Y tienen un par que transmitir. Y bueno, van a tener que mecanizar un diámetro para ver si pueden transmitir ese par. Ese es el objetivo de este problema. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Lo que pasa es Profe, una que pregunta. ustedes obtuvieron resultados, algunos menos de una milésima de milímetro, una cosa eh, que estaba mal, digamos, y no es prácticamente realizable. ¿Ese libro está subido en la bibliografía en el Teams? No, este no, el Shigley es de elementos de máquina. ¿Ustedes cuál usan para elementos de máquina? Eh, Todavía no. Todavía no tenemos el... no, Ah, no. me estoy confundiendo. Ustedes tienen en cuarto elemento de máquina. Bueno, ahí se lo subo al Teams. Yo se lo subo al Teams y ahí así lo pueden descargar. Porque antes que me olvide lo pongo, a ver si lo puedo poner a subir ahora. Claro, yo pensé que ya lo conocían, pero me estoy confundiendo porque hasta hace un año esta materia estaba en cuarto y ahora ahora está en tercero. En cuarto usan este libro y también el Norton y otros más. Ahí lo subo al Teams. A ver. Un minuto. Vamos a hacer, bueno, ahí está cargándose. Vamos a hacer el cálculo rápido.
A ver, vamos a hacerlo en algún archivo. Bueno, si entendieron la idea, sigamos avanzando con el resto de los trabajos prácticos, porque por ahí van a tener más dudas y no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Entendieron acá cómo es la última parte, que sería lo que les faltó, digamos? Venían bien y faltó nada más la aplicación de esta fórmula. Sí, sí, lo que pasa es que no la conocíamos. Va, yo por mi parte no la conocía, lo Ah, apliqué el conocimiento que habíamos visto en tecnología de los materiales, que y en, con la deformación y no era, y en- faltaban y en algunas partes. resistencia, ¿ustedes resistencia de materiales no vieron cálculos por interferencia en la materia de resistencia de materiales? Sí, profe, lo Eh, vimos, pero como recipiente a presión lo calculábamos. Ah, como recipiente. Bueno, de ahí viene, incluso esto está en el apartado de recipientes a presión. Eh, la, un- una unión por interferencia, el eje se comporta como si tuviera una presión exterior y, y el de afuera, la polea, se comporta como si fuera un recipiente con presión interna. Pero bueno, de ahí desde ahí se origina esta fórmula. Ahí les estoy subiendo el libro a Teams y si ustedes tienen alguna duda, consúltenme, párenme, digamos. Seguimos avanzando entonces con este. En este está bien, el ejercicio número 3 era el de que tenían que medir este ángulo, verificar este ángulo con algún método de medición. Está bien, todos optaron, o sea, todos eligieron el método de medición correcto, que era con esferas eh, calibradas. Lo único que eh, yo les decía, ustedes tienen esta B, ¿no es cierto? Ustedes tienen esta B. Ustedes me dijeron, bueno, yo voy a elegir una esfera de tal diámetro, ¿no es cierto? Voy a hacer contacto acá y voy a elegir una esfera de otro diámetro y voy a hacer contacto en otro punto de esta B. Bueno, se me quedó muy... Y utilizo el método de medición indirecta para medir este cono. Está bien, todos utilizaron el método de medición correcto. Lo que yo les decía es que ustedes acá van a tener, ¿cierto? Si yo tomo acá esta medida respecto de una referencia y esta altura respecto de otra, supónganse, la referencia es un mármol, ¿no es cierto? Una base donde, si tomo esas dos alturas, a mí me da el ángulo que tengo que medir. Bueno, lo que yo les decía es, si yo adopto una desviación de esto en, en más o menos 1 grado, si esto es así, ¿cierto? El ángulo nominal es el verde, pero ustedes saben que en la realidad es difícil que sea 60,000. Entonces yo digo, bueno, a mí me va a servir un ángulo de 61 y un ángulo de 59. Entonces, con un ángulo de 61, ¿cuáles son las alturas que yo tengo que medir? Y con un ángulo de 59, ¿cuáles son las alturas que yo tengo que medir para que si el ángulo que yo mido está dentro de esa tolerancia, lo voy a considerar bien? ¿Se entiende? Eso es lo que le faltó. El método lo aplicaron bien, está perfecto, pero me tienen que decir, bueno, lo que pretendía acá en este ejercicio es describir los procedimientos de control, indicar cuáles son los valores que deben medirse para que la pieza sea considerada apta. ¿Se entiende?
Ustedes indicaron los valores que deben medir para el ángulo nominal, pero ¿cuánto es? Yo la pieza la considero apta con un ángulo de 59 grados también y con un ángulo de 61. La considero bien igual. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son los valores de altura para un ángulo de 59 y de 61? Nada, es repetir de vuelta lo mismo, nada más que con dos ángulos distintos. Acuérdense que es una tolerancia que yo considero aceptable. ¿Entienden? Hola. Sí, sí, profe, yo también tuve el mismo error. Directamente, como decía que tenía que ser 60, no consideré las otras mediciones. 60 es la medida nominal, pero a ustedes supónganse que en una empresa les sirve si está, esa pieza les sirve si está en 59, también les sirve, y si está en 61 también les sirve. Entonces, bueno, ¿cuáles son los valores de esas alturas que ustedes tienen que medir para esos dos extremos, digamos? Si está un ángulo mayor a 61, se rechaza. Y si está en un ángulo menor a 59, se rechaza. Cualquiera de esas dos, cualquier medida que esté dentro de la tolerancia, va a ser aceptable. Ese es el criterio, digamos. El ejercicio número 4 era verificar una pieza que posee una superficie. Bueno, este lo hicieron todos bien. Verificar las roscas lo hicieron todos bien. Bueno, la coaxialidad de la superficie cilíndrica, este es del trabajo práctico número 1. Y acá en general también lo hicieron bien, salvo algún grupo nada más que tuvo alguna duda, pero todos utilizaron un comparador y las superficies de referencias son las que utilizaron como superficies de apoyo para esta medición. Así que en general estaba bien. Bueno, el certificado de verificación de entorno también, no había muchos problemas. No sé si tuvieron algún inconveniente más, pero esos son los puntos que vi en ese trabajo práctico, fueron esos nada más. Vamos eh, vamos al trabajo práctico número 3, la sección 1. Bueno, acá la selección de herramientas más o menos la hicieron todos bien. Salvo que acá en la última parte, bueno, calcularon los tiempos de mecanizado por cada una de las operaciones, y en la última parte sacaron un costo que era el costo de mecanizado solo, y en realidad después volvieron a repetir el costo de mecanizado sumando los tiempos de preparación y de movimiento. El costo de mecanizado así solo, o sea, ustedes obtuvieron un tiempo de mecanizado de 4 minutos, supónganse. Ese costo, digamos, de esos 4 minutos mecanizados solo no sirve de nada si no está sumado con los tiempos de movimientos y de preparación de máquina. Hay que tenerlo en cuenta en lo que se considera es el costo total. Entonces vi que algunos calcularon primero el costo de mecanizado y después el costo de mecanizado más el costo de movimiento y tiempo. En realidad lo que usted tiene que calcular es un solo costo, el costo de fabricación, que va a estar dado por el mecanizado, el movimiento y la preparación. La preparación de máquina se divide por el número de piezas, porque se hace por lote, el número de piezas del lote, la máquina se prepara una sola vez. Entonces, si ustedes tienen un lote de una pieza, el costo va a ser mucho más alto. Eso en general lo entendieron bien. Lo que sigue en tiempos de movimiento, por ahí le estimaron un tiempo un poco bajo en relación a que la operación de movimiento es retirar la pieza del plato, dejarla en un pallet de pieza terminada, tomar la pieza cortada, volverla a poner en el plato de la máquina, centrar la pieza y dar arranque al nuevo ciclo mecanizado. Por ahí un minuto es un medio poco para esas tareas, digamos, y deberían haber considerado un poco más, alrededor de 3 a 5 minutos, más o menos para esa tarea.
En general ese fue el error más grave. Digamos, todos más o menos consideraron 60 minutos de preparación de máquina, lo cual está bien. Eh, y lo único que vi en ese ejercicio fue eso. El tiempo de mecanizado en algunos casos les dio muy grande y en otros casos les dio muy chico. ¿Qué quiero decir? En algunos casos les dio que esa pieza se puede hacer en 1 minuto, por ejemplo. Y es muy poco tiempo utilizar unas condiciones muy altas de mecanizado y se puede llegar a sacar esta pieza en 1 minuto, pero sin dar la vuelta, sin tener operaciones intermedias, haciendo todo seguido. Entonces vos tenés que tomar y tener un alimentador acá, tomar la pieza desde este lado y hacer el mecanizado exterior primero y después cambiar la herramienta y hacer el interior. Pero digamos que son condiciones muy exigentes. Si tiempos de cerca de 1 minuto o 2 minutos son condiciones extremas y tienen que tener muchas cosas en cuenta. O sea, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que tienen que tomar la pieza de este lado y mecanizarla toda de este lado, por fuera y por dentro, perforar y después tronzar. Y están muy ajustados, no les da tampoco 1 minuto para hacerlo. Y hay que ver herramientas especiales, porque si ustedes tienen que meterse así en este ángulo, es una operación bastante complicada. Generalmente esta pieza está alrededor de los 4 minutos de tiempo de mecanizado y eh, si consideramos también el interior, está en el orden de los 4 a los 6 minutos de mecanizado. Más o menos esos son los tiempos que tienen que considerar. Además la preparación de 60 minutos y movimiento de 3 a 5 minutos, más o menos. Pero bueno, en este caso era una selección de herramientas y ustedes consideraron, cada uno consideró las condiciones de corte de las herramientas que seleccionó. Y bueno, si las cuentas están bien sacadas, si las condiciones son más exigentes, y sí, los tiempos van a ser más cortos, ¿no es cierto? Pero bueno, este es otro problema en los cuales no hay un resultado único, sino que depende de las condiciones que ustedes den a cada uno de los mecanizados. Lo que me interesa es que les haya quedado claro qué es una velocidad de avance, qué es una velocidad de corte, qué es un tiempo de mecanizado, cómo se calcula un tiempo de mecanizado exterior, interior, qué hacen con la velocidad de corte, bueno, todas esas cosas. En general, salvo esos detalles que les comenté, estuvo bien, en general. No sé si estuvo... Sí, A nosotros nos había corregido de que una mecha eran 29 minutos y del catálogo online. Queríamos preguntarle sí, cómo se lee, porque no, no, pensamos que sí, era el está segundo bien. eso. Sí, es que tienen que ver a ver bien qué unidades les da en la parte inferior. A ver, vamos a ver, porque está un poco chica la imagen y yo leí minutos en la parte inferior. Entonces, vamos a hacerlo acá de la página. Vamos a hacer el cálculo acá. Creo que era una perforación de 25 milímetros, ¿no es cierto? Exacto, era. Para que no me ingresa el... En 2 minutos está la conexión media lerdo. Una perforación de 25 milímetros y largo 125 milímetros. Uy, qué lerdo me están dando esto. Bueno.
Entonces tenemos diámetro mecanizado, dijimos 25. La profundidad era 125 y era un agujero pasante. 125 milímetros. La tolerancia no se vuelvan locos acá con la tolerancia, porque si ponen muy fino a veces se les limita la Sí, igual, herramienta. profe, también veíamos que también ese catálogo no tiene la dureza que necesitábamos. O sea, conseguimos Sí, una. sí, fíjate que bueno, acá lo que les había dicho es que la dureza esta le pusiéramos la máxima que me permite acá, porque nosotros tenemos acá 35 y este te permite hasta 25. Rockwell C, 250 Brinell son... a ver. Bueno, no me permite acá la escala de Rockwell C. No sé por qué no me permite. Tiene que darle al costado donde dice reiniciar y cambiarlo antes de modificar el valor. Ahí donde dice reiniciar. Acá en el mismo rock donde seleccionaba ¿Acá? reiniciar. No, a la derecha, un poquito más a la derecha. Ah, Ahí reiniciar. reiniciar y ahí sí cambiarlo. Ah, A rock. no, pero no sé, voy a volver para atrás. No sé cómo está tirando vamos a ver. Profe, A ¿ahí se ver. me escucha? ¿Sí? Sí se puede poner el material que nosotros utilizamos, solo que tiene que poner el nombre arriba. Aparece como P2.5 y ahí está. Ahí está. 4140. Ahí está. A ver. Creo que yo lo encontré como P2.5 de arriba. ¿Acá arriba? Claro, Creo. porque así aparecía en el catálogo. Sí, igual este está bien. A ver. P2.5. No. No, pero de 4140 te tendría que salir igual. No me deja. Está. No sé qué le pasa a la conexión ahora que no. Vamos de vuelta. A ver. Vamos a poner acá 4140. 4140. Y vamos a ver en este caso. A ver. Ahí está. 35 teníamos nosotros. ¿No es cierto? Era 4140, 35. Rowell C. Está bien. Entonces ahí está. 4140, 35 Rowell C. Ahí está. Bueno, el otro día no sé, lo estaba haciendo mal cuando estuvimos en la clase y no podíamos aumentar el valor de dureza. Vamos a ver ahora. Entonces esto está. La máquina en este caso no. Vamos a poner entonces 25, largo 125. Tolerancia le vamos a poner un valor alto, cosa que no me limite la selección de la herramienta por una tolerancia muy baja. Bueno, no me acuerdo qué tolerancia le habíamos puesto, D, o en la clase D le habíamos puesto, ¿no?
Creo que era H10 o H11. HD. Claro, porque creo que eran agujeros. Ujú. Sí, bueno, acá ahí bueno, ahí está. Claro, ves acá el tiempo de mecanizado, te dice minutos, dos puntos segundos. Claro, son 28 segundos. Ahora bien, hay que ver 28 segundos con qué condiciones. Porque acá tenés un avance por vuelta de 0,3 milímetros por revolución. Tenés que 70 metros por minuto. Hay que sacar esta cuentita, digamos. Con 70 metros por minuto para verificar debe estar bien, pero digamos, me parece muy bajo 28 segundos. Pero bueno, es lo que te tira acá. Teóricamente está bien, hay que verificarlo nada más, verifíquenlo con estos valores que les tira acá, con esta velocidad de corte. Esta es la velocidad de corte, recuerden, tangencial, porque esto es la herramienta que tiene perforado, ¿no es cierto?, en la punta. Pero sí, bueno, está bien, serían 0 minutos 28,3 segundos. Está bien. ¿Eso es lo que les había dado a ustedes, 28 segundos? No, nos había dado 29,8. Sí, O sea, 29. 29 segundos, 8. Bueno, 29 segundos, en medio minuto. Bueno, está bien. Chequéenlo solamente para verificarlo nada más con la velocidad de corte que les da acá y el avance por vuelta que les da acá. Con esta velocidad de corte y el diámetro tienen que sacar un número de vueltas, ¿no es cierto?, las que tienen que poner a girar la pieza. Y con este avance por vuelta, verifiquen nada más este tiempo. Pero bueno, si es así, está bien, 29. Sí, 29 minutos es una exageración y 28 segundos, bueno, es bajito, es bastante bajo. Pero bueno, está bien. Está calculado con estos parámetros de la herramienta. Bueno, ¿alguna duda respecto de este ejercicio? ¿Alguno más que le haya...? Creo que en general tenían más o menos las mismas indicaciones. Esto todos les había dado más o menos 30 segundos, 28. Lo que pasa es que, bueno, me parecía un poco bajo. Me parecía un valor un poco bajo, pero bueno, 28 minutos también es un valor exagerado, digamos. 30 minutos para perforar esa pieza es como si lo estuvieran haciendo con una mecha, digamos, una mecha, un taladro común, digamos, no una herramienta. Un taladro a mano, parece. Claro. No, porque las herramientas vienen mechas de 25 milímetros para torno, como las que son similares a las que uno coloca en el taladro, digamos, pero son herramientas integrales. En ese caso, el tiempo es más grande porque vos tenés que ir ingresando y sacando la herramienta a medida que vas perforando, para que vaya evacuando bien la viruta, para que se refrigere. Entonces, bueno, en ese caso sí te demorás bastante más. Pero estas herramientas, lo bueno que tienen es que tienen, a ver si tienen inyección de lubricante por dentro, que lo que te hace es que a ver si tiene, acá está, ¿eh? Esto te mete el refrigerante a presión por acá, por el interior de la herramienta, y empuja la viruta hacia afuera al mismo tiempo que refrigera la herramienta de corte. Entonces tiene una doble acción beneficiosa, que es la salida rápida de la viruta del agujero y la refrigeración continua de la herramienta de corte, cosa que no pasa en las herramientas integrales de perforación.
Si ustedes han visto hacer un agujero con una herramienta integral, que es parecida a una mecha de las que usamos en el taladro, pero más grande, de 25 milímetros de diámetro. En ese caso ustedes no pueden hacer en 28 segundos esa perforación, tienen que ir metiendo y sacando de a poquito porque la refrigeración y la extracción de viruta la tienen que ir haciendo, si quieren, a mano, si se quiere llamar de alguna manera. Pero bueno, esta herramienta está buena, o sea, permite esa velocidad por esto, por eso mismo. Fíjense que acá les dice que tienen que inyectar una presión de refrigerante de 10 bar, que no es poco, digamos, tienen que tener la máquina una bomba para inyectar a esa presión. Pero bueno, es una herramienta que está diseñada para ese trabajo a esta velocidad. Así que está bien. Chequéenlo nada más por las dudas, pero bueno, estaría bien. Bueno, de acá nada más. Nada más. Sí, revisen bien el cálculo de los tiempos de mecanizado, después cuando repasen, estudien cómo se calculan los tiempos de mecanizado con los parámetros, la velocidad de corte, profundidad de pasada, todo eso porque esto es muy importante en la parte práctica, digamos. Después tenían, bueno, en el ejercicio 2 un problema abierto que tenían que seleccionar la herramienta para el trabajo práctico número 1, para la pieza, eh, similar a lo que hicieron antes, y calcular los tiempos de mecanizado. No sé, ¿alguna duda que tengan ustedes respecto de esto? No, por mi parte no. Bueno, entonces los 28 segundos esos están bien. 28, 29 segundos, 30, los que les hayan dado están bien. No sé si están todos conectados acá los que le hice la misma observación. Pero bueno. Vamos al otro trabajo práctico. Velocidad de mecanizado. Bueno, en este el faltante que tuvieron es que en realizar el diagrama tiempo de máquina, tienen que hacerlo como hicimos, ¿se acuerdan cuando vimos la clase? Construir el diagrama tiempo de máquina que está en la teoría siguiendo todos los pasos. Eso no lo hicieron, hicieron la serie de velocidades, construyeron los diagramas de velocidades en escala logarítmica, pero el diagrama tiempo de máquina no lo terminaron construyendo bien, no siguieron todos los pasos, y eso sí es importante. Si no les quedó claro, lo repasamos de vuelta, pero eso es importante, lo tienen que hacer tal cual como dice la teoría y como vimos en la clase. O si quieren pueden ver la clase cuando, digamos, quedó grabada, así que la pueden volver a revisar. Pero esto es lo que les faltó a todos en este trabajo práctico, la construcción del diagrama tiempo de máquina. ¿Entienden ahí cuál fue la observación que les hice? Sí, profe, a mí por lo menos a mí no me queda todo muy claro el tiempo de máquina, pero está grabada la clase, pues me parece que yo no pude esa vez estar. Esa la grabamos, a ver, la revisamos, no tengo muy claro acá, pero ¿cómo podemos hacer para ver dónde están las clases acá en grabaciones? No sé, acá veo que son 14 de septiembre, 28, 24. Pero bueno, si no, lo revisamos de vuelta, lo repasamos. Eh, Básicamente, a ver. ¿Ustedes saben acá donde se pueden ver las clases grabadas del Teams? ¿Es acá donde dice grabaciones? Ahí está.
Sí, yo esa carpeta yo una vuelta apreté grabar y se empezó a creer, dice que la hice yo, pero es una clase que apreté grabar y usted me dio permiso. Sí, sí, igual todo, fíjate que ahora, por ejemplo, están grabando esta clase también. Eh, Cuando está, después queda un archivo acá, ¿no es? Donde quedan donde lo podés ver, digamos, la grabación y te permite descargarla. A ver. A ver, che, ¿cómo se hace? Es que no tengo muy claro acá Todas las clases las hemos grabado en general. Algo que se nos haya pasado alguna. Bueno, bueno, lo repasamos igual. Bueno, hasta esto lo hicieron bien. Y esta es el paso del diagrama. Acá ustedes tienen distintos escalonamientos, ¿no es cierto? En función de las distintas velocidades de corte, hicieron el gráfico con escala geométrica y con escala aritmética. Y lo pasaron a un gráfico logarítmico. Lo que les faltó es construcción de este, que es el diagrama de tiempo de máquina final de un torno, por ejemplo, un torno convencional. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el gráfico que estaba acá? Esto que está acá arriba es lo que obtuvimos de de graficar la serie de velocidades en escala, con una progresión geométrica y en escala logarítmica. Nosotros habíamos obtenido un gráfico de velocidad en función del diámetro que me daba distintas rectas para los distintos números de revoluciones. ¿Hasta ahí está claro? Esta parte. Sí, sí. Bueno, el primer paso era que nosotros girábamos 90 grados de este gráfico, que es un método manual, digamos, o sea, lo podés hacer en AutoCAD, pero lo tenés que girar. Suponete, vos haces el diagrama en AutoCAD, lo girás manualmente. Es girar la escala para que te quede la velocidad en la parte inferior y el diámetro en la parte derecha, que te queda así. Velocidad, fíjate, velocidad de corte en la parte inferior y el diámetro en el lateral. Y después corres la escala de los diámetros, la línea de los diámetros hacia la izquierda y te queda de esta manera. Te queda el mismo gráfico con los diámetros en ordenadas y las velocidades en abscisas. Esto lo podés hacer porque estás trabajando con escalas logarítmicas. Cuando trabajas con escalas logarítmicas, las rectas son siempre a 45 grados
y entonces vos podés hacer estos manejos, digamos, de gráficos. ¿Se entiende? Entonces hacemos todo este manejo gráfico para que nos queden los diámetros a la izquierda y las velocidades en la parte inferior. Fíjate que es lo mismo que tenés acá en este diagrama. Las velocidades de corte en la parte inferior y los diámetros de las piezas a tornear en la parte izquierda, con el índice de crecimiento hacia allá y hacia acá. Hasta ahí está claro, y las rectas de las distintas velocidades de rotación. 45. Hasta ahí lo tenés más o menos claro. Sí. Bueno, lo que hay que agregarle en este gráfico y relacionarlo con estas dos cosas que son la velocidad y el diámetro es el avance en milímetros por vuelta y el tiempo para mecanizar 10 milímetros en minutos. Esto tenés que hacer algunos manejos, digamos, algebraicos y tenés que tener en cuenta esto que es esta relación que está acá, que se da en un gráfico con escala logarítmica. M sobre n igual a M1 sobre N1. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos tenés M y en este lado n, la relación entre M, suponete que vos tenés un punto, entre esta línea y esta línea cortando con una recta 45, entre M, este valor que es M y este valor que es N, es lo mismo que la relación entre un valor M1 y N1, ¿no es cierto? Si yo tengo una escala acá arriba y acá a la derecha, la relación entre M1, que es este valor, y N1, que es este valor, va a ser igual a la relación entre M sobre N. ¿Por qué? Porque esta recta está a 45 grados. Entonces la relación se mantiene. ¿Eso lo entendés? Bien, bien, ahí sí me quedó un poco más clara la relación. ¿Entendés? Entonces lo único que habíamos hecho antes es trabajar con las ecuaciones de velocidad de corte y de tiempo de mecanizado para que nos quedara B sobre D igual a 2pi sobre A y abajo 200t. Entonces eso te permitía decir, bueno, M va a ser los valores de B. D, o sea, N son los valores de D que están acá. En M1 voy a tener los avances acá arriba. Y en N1 voy a tener los tiempos de mecanizado para 10 milímetros acá, de este lado. ¿Por qué? Porque yo antes hice todo este trabajo, ¿ves? Que partía desde la velocidad de corte. Yo tengo que la velocidad de corte es pi por d por n sobre 1000, despejaba el número de vueltas. También en la velocidad de avance tenés que es la longitud sobre un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, dice, bueno, despeja esa longitud, dice que es la velocidad de avance por el tiempo, y después el avance es por el número de vueltas, o sea, la velocidad de avance es el avance en milímetros por vuelta por el número de vueltas, por el tiempo, y despeja el tiempo, que esta es la fórmula que nosotros usamos para calcular el tiempo de mecanizado. Nada más nosotros acá usamos Fn, pero bueno, acá le pone A. Esta es la longitud que yo quiero mecanizar sobre el avance en milímetros por vuelta por el número de vueltas. Y esto me da el tiempo para una sola pasada. Esa es la fórmula que nosotros hemos utilizado. Lo que hace acá es de reemplazar el número de vueltas por este valor. 1000b pi por d. Y lo reemplaza y lo mete en esta única fórmula de tiempo. ¿Se entiende? Entonces acá me quedan relacionadas todas las variables. Me queda el tiempo total de mecanizado, el largo a mecanizar, el diámetro, la velocidad de corte y el avance. Pero ¿qué pasa? Yo, ¿cuántas incógnitas tengo acá?
fíjate que la velocidad de corte, o sea, ¿cuántas variables tengo? La velocidad de corte es una variable. El diámetro es otra variable. La longitud a mecanizar es otra variable. Y el avance es otra variable más. Tengo 4 variables metidas en una misma ecuación. O sea, no es función de 2 variables, sino que son 4 variables. Por eso es que dice que, bueno, acá el tiempo total de mecanizado voy a decir que es el tiempo para mecanizar 10 milímetros. Entonces la longitud, ya saco una variable y digo, bueno, la longitud son 10 milímetros. Entonces elimino esa variable que es la longitud. Y me queda me queda de esta manera, ¿no es cierto? Si yo tomo, que lo que pasa que acá lo hace medio enroscado ese análisis, pero es T minúscula es el tiempo para mecanizar 10 milímetros. Entonces este, en vez de ser L y ser una variable, pasa a ser 10 milímetros. Entonces ya tengo yo 4 variables que serían lo que estarían en los 4 ejes de ese gráfico combinado. Serían la velocidad de corte, el diámetro, el avance y el tiempo de mecanizado para 10 milímetros. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora. Si no entendés, lo repetimos de vuelta. No, sí, no, antes no había entendido bien las relaciones de M, N y después cómo se transformaban en avances, pero era directamente que M era el avance y N era así. Claro. Entonces, trabajando con esa fórmula, vos llegás a esta, que es la velocidad de corte sobre el diámetro, que es igual a 2pi sobre A sobre 200t. Lo escribe de esta manera, ya más adelante vas a ver por qué. Lo escribe de esta manera para poder utilizar esta relación de m sobre n y m1 sobre n1. Entonces dice, bueno, esto es m, esto es n, y esto es m1 y esto es n1. Y en función de eso relaciona todas las variables, ¿ves? Que es la relación que te hace acá abajo. ¿Se entiende? Y después, lo que sale de 200t es que dice, bueno, si abajo me quedó 200t, quiere decir que cuando d sea igual a 200, el tiempo va a ser igual a 1. ¿Se entiende? Porque esto que está abajo, lo que está abajo es igual. N es igual a N1. Entonces D es igual a 200t. Si lo de arriba es igual, lo de abajo es igual. Entonces dice, bueno, entonces cuando D sea 200, quiere decir que T vale 1, porque yo abajo tengo 200t. Entonces en el gráfico, ¿qué hace? En D igual a 200, del otro lado tiene T igual a 1. Entonces, es una regla, digamos, gráfica para poder representar gráficamente el diagrama. No significa que todos los diámetros de 200 vos los vas a mecanizar en un tiempo de 1 minuto. Significa que te va a coincidir esa línea de este lado, en este eje, con el 1 del otro eje. Entonces vos podés ir dándole valores a los ejes. Otra cuestión que dice es cuando D sea igual a 20, si D es igual a 100, entonces T es igual a 0,5. Entonces dice, bueno, en D igual a 100, T es igual a 0,5. ¿Ves? Es para ir trazando los valores y escribiendo los valores de los ejes. Después dice, si B es 2pi, entonces A es igual a 1. ¿Por qué? Ahora vamos a los numeradores de esta fracción. Si B teníamos que era igual a 2pi sobre A y B
decimos que es igual a 2pi, entonces A tiene que ser igual a 1, en la relación que te pone acá abajo. Entonces, si vos te venís acá al gráfico este y decís, bueno, en B igual a 2pi, que sería 6,28 que está acá, arriba va a coincidir con el valor 1 de A. ¿Ves? Es simplemente para trazar los valores de estos ejes. ¿Entiende? Sí, sí. Bueno, esto es lo que les faltó a ustedes, esta construcción. Tienen que repasarlo porque es tema de examen esto. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces seguimos avanzando. Vamos a ir, estamos en el trabajo práctico este. Bueno, en este ese era el error que vi, que en general habían cometido todos, el que les faltaba el diagrama tiempo de máquina. Vamos con el trastorneado. Bueno, en este general está todo bien. Bueno, la potencia y el cálculo de los momentos también. En este caso, en este ejercicio, lo que se pedía calcular las potencias de corte para cada una de las pasadas. Solamente algunos volvieron a calcular los tiempos, pero yo les decía que en caso de no cumplir, en esta máquina les daba una máquina que era este torno. Y ustedes tenían que calcular las pasadas que habían hecho, cuáles eran los momentos y las potencias de cada una de esas pasadas. En el caso de que, digamos, tenían que ver si con esos momentos y potencias verificaban con las curvas que daba este torno. Si no, buscar un modelo de torno que cumpliera. Y después ver si con los tiempos de mecanizado que ustedes habían calculado en el ejercicio anterior, podían fabricar un lote de 2.000 piezas por mes con esta máquina. ¿Cuál es el tema? Si ustedes no les verificaba la potencia, iban a tener que reducir las condiciones de corte. Al reducir las condiciones de corte, los tiempos crecen, aumentan, digamos, y bueno, tal vez no logran cumplir con esa capacidad. En algún caso les daba bien y en algún caso les daba mal porque, bueno, todos no habían tomado los mismos parámetros, las mismas características de corte eh, digamos, que los otros, digamos, no tenían todas las mismas condiciones, entonces a algunos les verificaba y a otros no. Pero bueno, básicamente lo que tenían que hacer era eso. ¿Entendieron más o menos ese ejercicio de qué se trataba? Sí, sí, profe, nosotros habíamos trabajado con herramientas las cuidamos mucho, por así decirlo, después obviamente las pusimos a trabajar más rápido y bueno, llegamos a las 2000. Claro, usted me parece que era uno que les había dado unos tiempos muy altos en general de mecanizado, porque habían tomado pasadas muy chiquitas, digamos. Exacto, había piezas que más o menos las hacíamos trabajar con un avance de 1 milímetro y podían llegar hasta 4. Entonces fuimos avanzando hasta que bueno, llegamos a un tiempo que llegamos a 2.800 piezas podíamos llegar a hacer. Claro, con esta máquina, con el LINX 2000. Creo que sí, sí, sí. Bueno, ese era un poco el objetivo. Y después
Calcular la potencia de corte para las operaciones, bueno. Claro, para la pieza del trabajo práctico número 1. Bueno, y después de escribir las líneas de un programa CNC, fíjense que para el desbaste de la pieza del trabajo práctico número 1, la cantidad de líneas que tuvieron que hacer para solo ese programa. Entonces imagínense que programar a mano es esa programación que hicimos nosotros cuando estuvimos en la clase, se llama punto por punto, y es una programación que se puede hacer manualmente incluso en la misma máquina, digamos, en el mismo tablero de la máquina, pero demora muchísimo tiempo, demora mucho tiempo. Entonces es por eso que se utilizan software para facilitar y acelerar esta programación. Si ustedes tienen que sumarle a la pieza todo ese tiempo, le están sumando un costo, y le están sumando un costo grande. Bueno, de este trabajo práctico no había más nada. Y después venía el trabajo práctico de fresado, que algunos tenían consultas acá, no sé, bueno, ahora háganme ustedes las consultas que tenían de fresado. ¿No tenía ninguna consulta? Profe, yo no sé si nos ha mandado la corrección, porque por ejemplo a mi grupo no nos ha llegado, entonces no sabemos si lo que hicimos está bien o no. No, el de fresado no los corregí porque como tenían algunas consultas que pusieron en el grupo, bueno, uno solo puso consulta del trabajo del ejercicio número 3 del aparato divisor, y bueno, digo, bueno, vamos a tomar esta clase como veníamos un poco adelantados porque todavía no empezamos con laminación en la teoría, digo, bueno, voy a responder las consultas que haya del trabajo práctico de fresado, si hay alguna, y bueno, si no ya veo lo que han hecho. Por eso pensé que había consultas de este trabajo práctico, que tenían algunas dudas o no sé. Si es así, no hay ninguna duda, bueno, entonces continuamos con el próximo trabajo práctico, que es de forja y laminación. Yo tenía una duda, pero con respecto a cómo calcular los tiempos, porque lo que estuvimos viendo en la parte teórica y lo que encontramos en paper, no encontramos yo no entendí cómo calcular cuando la fresa es una fresa como tipo mecha, o sea, que come hacia Claro, abajo. sí, una La fresa mayoría de integral. claro, la mayoría que Bueno, encontramos eran las fresas para hacer, que comían, que giraba, o sea, perpendicular a la pieza. bueno, ese sí, fue un tema que vi, yo estaba viendo tu trabajo práctico, me parece que es... el- a ver, dame un minuto. A ver, les comparto pantalla. Este es el trabajo práctico de ustedes. No miré quién estaba hablando recién. Sí, sí, ese es el nuestro. Claro, bueno, acá lo que vos decís es esta herramienta que está acá.
Disculpen, tengo mala conexión, se me cortó. No, profe, No fue a sé. todos. Se Nos nos pasó lo murió mismo. todo, profe. Ah, pensé que era mi sol. Bueno, no, lo que vos decís, no sé cómo, otra vez, ¿quién es el que estaba hablando? Tomás, yo. Tomás. Tomás Ahí Prieto. está. Tomás, la herramienta que vos decís es esta, la fresa integral. Esta, fíjate que te da un avance por diente que es de 0,09 milímetros. Si vos tenés 4 dientes, tenés, es esto por 4, 0,28 milímetros, eh, que te da de avance, pero te dice que puede ser, o sea, que tiene una velocidad de corte de 169 metros por minuto. 169 metros por minuto, vos, si sacás la cuenta con el diámetro de esta fresa, te va a dar un valor de revoluciones por minuto, un valor de RPM máximo que puedes tomar. Y ese valor de avance, el 0,2, 0,28, que es avance total, son milímetros por vuelta. ¿Te acordás que cuando vimos fresado, mira, ahora vamos a ver la guía de fresado? Sí, profe, igual yo no me refería, o sea, eso sí, ahorita lo entendí. Yo me refería cuando, por ejemplo, en la primera perforación que hacemos nosotros, que directamente la fresa come hacia abajo, como si fuera un torno. Nosotros lo calculamos como si fuera un torno, pero no sabes si está bien. Esa es la parte. A ver, ahí ya lo reviso en la visita. Pensé que era, me decía la fresa integral. De igual manera, a ver, no sé por qué me anda tan lento esto, che. Eh, Otra vez se cortó. Hola, hola. Sí, ahí Ahora lo volvió, escucho, profe. profe. Oh, ahí volvió. Otra vez se cortó. Claro, lo que pasa es que acá la primera operación que vos hiciste es un perforado. Es una Claro, exacto. perforación. Entonces, no te seleccionó el programa una fresa, sino que te tomó la misma herramienta que el perforado rotativo. ¿Vos lo hiciste en la parte de no rotativo? Sí, lo calculamos como si fuera una fresa. De hecho, A nos ver. decía que era una herramienta de fresado. Sí, sí, pero es la misma herramienta, o sea, es la misma herramienta que seleccionó para el caso del torno. Lo que pasa es que en este caso, en vez de girar la,
Ahí lo estamos escuchando, profe. No sé si está hablando. Ah, no, pensé que se había cortado, estaba tratando de medir la velocidad de internet porque, No, profe, bueno, no es su disculpe. internet, pues se nos muere a todos a la vez. Por lo menos estamos conectados por Discord con los chicos y se nos cae a todos. Sí, sí, impresionante. Bueno, ahí lo que te decía es que no sé, bueno, no sé hasta qué parte escucharon, pero que lo que te está seleccionando es la misma herramienta. En el caso este, en vez de girar la pieza, gira la herramienta. Y acá lo que te da es una velocidad de avance. Esta velocidad de avance es lineal. La velocidad de avance por vuelta es 0,28 milímetros por vuelta. Entonces esa es la que tenés que, en función del número de vueltas, es lo que va avanzando en profundidad, ¿no es cierto? Si lo sacaste así, está bien, que es lo que veo que has hecho, que es lo que has hecho acá, ¿o no? Claro, No, claro. está Sí, lo calculamos así, pero no estábamos seguros si estaba bien o no. claro, pero acá el perforado, no, porque acá no sé por qué han tomado una velocidad de 140 metros por minuto, si acá te dice que es de 70, Porque estos esa es la valores que de dónde los no. sacaron. Esa lo calculamos al máximo. Fuimos la herramienta porque decía que había que calcularlo en el mínimo tiempo, entonces pusimos la herramienta Ujú, a trabajar a la máxima velocidad, el básicamente. máximo. Por eso no Y seguimos esta las la sacaron, recomendaciones que nos. está bien, está bien. eh, Entonces Esos lo valores calcularon con 140. exacto, los tomamos nos metimos la descripción de la herramienta y vimos qué valores podía llegar a trabajar. Y Está bien. corroboramos también que, por ejemplo, la herramienta para su tiempo nos daba una recomendación, entonces hacemos los mismos cálculos y llegamos al tiempo de recomendación, que eran 26 segundos. Los 26 segundos, claro, porque acá está trabajando con 80 metros por minuto Claro que es el velocidad mínimo. de corte. En realidad, si vos la máquina te da, porque acá está bien, si vos la máquina te da, fíjate que podés hacer el mismo perforado en 8,4 segundos con la misma herramienta. Pero bueno, tenés esto acá no estamos viendo la potencia, ¿no es cierto? Estamos solo calculando con las condiciones máximas de la herramienta. Después, ¿qué es lo que te dice en algún lado? Te decía con la potencia, en este, calcular la potencia de fresado. Fíjate que con la velocidad de corte máxima te da 15 kilovatios. Y 15 kilovatios está al límite, pero es un valor, a ver qué número de vueltas teníamos. 15 kilovatios y no tenemos para este qué valor de vueltas teníamos. Espérate. 1780 RPM. Entonces, tenemos 15 kilovatios, 1780 RPM. Bueno, estaríamos ahí en el límite, pero en la práctica, como recomendación práctica, siempre tomen la recta de servicio continuo para la determinación de la potencia. Normalmente nunca se lleva la máquina al palo, digamos. Y fíjense que ahí con las condiciones máximas de herramienta, la máquina esta no les verifica. Incluso esta potencia que han marcado ustedes acá es de otro fresado que después les da 24. No sé acá cuál es el que les da 20, 24 acá. En tercer eh, herramienta número 3 y ya, bueno, está totalmente afuera. Entonces, ahí tienen que reducir las condiciones de corte y en este caso les daba Pero, profe, 26. encima nosotros ese práctico lo hicimos al revés prácticamente porque primero calculamos para que nos dé y después leímos que había que hacerlo a tope. Entonces ya lo teníamos hecha la segunda parte. Claro, bueno, está bien. No, pero está bien. El primer ejercicio te decía seleccionar la herramienta, calcular el tiempo de mecanizado considerando el máximo rendimiento de las herramientas. Y después te dice que verifiques si te da con la máquina. Y bueno, no les da. Entonces,
Después calcularon reduciendo las condiciones de corte y ahí sí te da 9 kilovatios para el primero. Después entonces la potencia 14 kilovatios para el segundo, que está acá. Yo le reduciría más la velocidad de corte. Acá le pusieron 172. Bájenle un poco porque consideren la recta de servicio continuo, los 11 kilovatios. Estos 14 kilovatios ya se pasan del servicio continuo, consideren que están fuera. Y en esta parte, bueno, esta parte es la que esta herramienta tiene una velocidad de corte más grande, pero el tiempo de mecanizado acá no son 13 segundos. Esto está mal. 13 segundos va a ser para una profundidad de pasada. Fíjate que 41 milímetros. 41 milímetros, profundidad de corte máxima. ¿Nosotros cuánto teníamos? Nosotros teníamos... bueno, te dice 37... diámetro de corte, profundidad de corte, 42 milímetros. Esa herramienta, profe, no sabíamos. Nosotros le podemos ir modificando, aumentando la cantidad de pasadas para que, es más, creo que nos metimos a ese catálogo, le modificamos, le aumentamos la cantidad de pasadas para que baje la potencia de la herramienta. Sí, el diámetro de esta herramienta, ¿en dónde no está acá, no dice el diámetro de la herramienta? Creo que es el Diámetro diámetro de de corte. corte 19,05. Bueno, 19,05, pero ustedes no pueden ponerle esta herramienta todo el diámetro, digamos. Siempre trabajan con o sea, una parte con el lateral, digamos, trabajan con una parte hacia abajo y con una fracción no le meten la fresa a los 19 milímetros, ¿me entienden? Se van haciendo pasadas supónganse que ustedes, bueno, trabajan con una profundidad de 30 milímetros, que es lo máximo acá, ¿no es cierto? Pero no meten los 19 milímetros de una, ¿se entiende? Sino que trabajan ingresando de a 3 milímetros, 4 milímetros en la pieza. Ingresan 3 milímetros, hacen una vuelta, 3 milímetros, hacen otra vuelta, 3 milímetros y así hasta llegar al diámetro. Así es como trabajan estas fresas. ¿Se entiende? Entonces, usted ha considerado la potencia como que lo hace todo en una sola vuelta, digamos. No, profe, ahí, no, es que no está, no se ve. Nosotros entramos antes, nos dio como 20 y pico kilowatts. Entonces le aumentamos la cantidad de pasadas. Creo que le pusimos 3 pasadas para que baje la potencia. Acá está, 3 pasadas y te dio, ya con 3 pasadas, le dio 13 segundos. Exacto. Nos parecía igual Bueno. mucho, pero... ¿Mucho qué? ¿Mucho tiempo? No, muy rápido, digamos. Claro, muy rápido, sí. Sí, es bastante rápido. Está bastante exigida la herramienta. Es bastante rápido, che. Bastante rápido. 13 segundos. Bueno, no, pero está bien, está con las condiciones con las condiciones que te da la herramienta. Lo que pasa es que fíjate que estás a 203 metros por minuto. Eso es muy alto, digamos, una velocidad de corte altísima. Hola, hola, hola. Sí, sí. Hola. Se escucha, profe, se escucha. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Lo que quiero decir que 203 metros por minuto es una velocidad de corte muy alta. Normalmente en la práctica estas herramientas no las trabajan
no las trabajamos a más de 80 metros por minuto, una cosa así. Acá la estás trabajando al palo y bueno, por eso es que te da tan bajito el tiempo. Pero está dentro de las condiciones que te da la herramienta, no estás haciendo algo, no te estás yendo de la velocidad de corte. Sí, Fíjate que encima acá está. esa herramienta tenía otras, o sea, nos mostraba otros tipos de características, porque trabajaba diferente, entonces no sabíamos bien cómo tratarla No, está a bien, la está, clásica. está bien. Bueno, y acá les verifica, están los 14. Bueno, esto es lo que yo les decía, traten de siempre estar por debajo de la línea de servicio continuo. Estos 14 kilovatios que bajen las condiciones para estar debajo de la línea de servicio continuo. Es lo que van a hacer en la realidad. En la realidad nunca se van a pasar de esta línea. Por, por cuidar la máquina, más que nada. Bueno, y en el momento están bien. Está dentro de lo aceptable. O sea que les da que todos los tiempos en las condiciones más desfavorables son 46 segundos. Sí. Sí, sí, solamente de tiempo Así, mecanizado. solo tiempo mecanizado. Bueno, esos 46 segundos se van a poder cumplir siempre y cuando tengan una máquina fresadora que tiene todas las herramientas en el carrusel de herramientas y ustedes preparan, posicionan la pieza una sola vez y mecanizan. Primero entra una herramienta, después entra otra herramienta y después entra la otra. En los tiempos de cambio de herramienta, supónganse capaz que se les va el tiempo de mecanizado a 1 minuto, entre los tiempos de que la máquina va a buscar la otra herramienta y vuelve. Eh, Supónganse que se les va 1 minuto, pero bueno, estaría en 1 minuto el tiempo de mecanizado. Una pregunta, eso, el tiempo de cambio de herramienta es específico de cada máquina, ¿verdad? Claro, eso normalmente en el programa la máquina va a máxima velocidad a buscar otra herramienta y vuelve, pero te lleva 2 o 3 segundos entre que se posiciona la herramienta en el carrusel y la herramienta que corresponde. Mira, si vemos al catálogo de la máquina, eh, a ver, era este. No sé si esta que justo les vi yo tenía el carrusel de... Sí, Sí, tenía daba acá. tiempo, profe. Daba un tiempo que era tool to tool y otro que era, no me acuerdo el nombre. A ver, ahí vamos a ver. Ahí está, mira. Tenés 1,3 segundos eh, de tiempo de cambio de herramienta, pero desde que deja de arrancar viruta hasta que vuelve a arrancar viruta con la otra herramienta son 2,6 segundos más o menos. Entonces ponele 3 segundos. 3 segundos, vos acá eh, sacaron 46 segundos y tienen 3, o sea, 2 cambios de herramienta, entonces tendrían 6 segundos más a los 46 que sacaron ustedes, serían 52 segundos, y está casi en el minuto, ¿entienden? Sí, sí, sí. Porque dentro de todo es una máquina chica y no tiene grandes distancias, entonces es relativamente rápido esta ida y venida de herramientas. Bueno, faltaría agregarle eso nada más, agreguen el tiempo para ser más preciso, el tiempo de cambio de herramienta, 3 segundos entre cada cambio de herramienta y les daría un valor ahí cerca de los 52 segundos. Y este ejercicio, que en este caso ustedes no lo hicieron, supongo que fueron los que me consultaron, acá lo que tenían que hacer es la división que vimos en la clase. Seleccionar un aparato divisor y ver por división indirecta, ¿no es cierto? Lo que pasa es que faltaba la constante en el aparato divisor. Eso es lo que faltaba, por eso no lo han hecho. No sé si... Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí, se escucha, profe. ¿Se escucha?
Bueno, tomen una constante de aparato divisor de 60. Yo no les puse la constante del aparato divisor, pero la idea era que ustedes lo seleccionaran. Pero bueno, consideren un aparato divisor de constante 60 y estas son las ruedas que tienen en los discos perforados. Entonces, que hicieran la cuenta que vimos el otro día. ¿Se acuerdan? En la clase. Más o menos, pero igual ya me voy a dar la clase de nuevo. Si no, lo repasamos. Ustedes tenían que sacar la relación como quieran. Era sencillo, era una relación de fracciones nada más. Quieren lo repasamos. Si puede repasarlo, mejor. Bueno, ahí lo repasamos. Esto es lo que vimos en la clase. Ustedes tienen que es una división indirecta, o sea, es directa si ustedes tienen una rueda con el mismo número de dientes exacto que la pieza que van a fabricar. Pero normalmente los engranajes tienen un número alto de dientes y no van a tener en general la misma posibilidad de hacer las divisiones, o sea, no van a tener las divisiones exactas, entonces van a tener que recurrir a una división indirecta. En la división indirecta se tiene la constante del aparato divisor y el número de dientes que se quieren mecanizar. Ustedes tienen un número de dientes determinado en el trabajo práctico, no recuerdo bien ahora cuánto era, pero tomen una constante del aparato divisor de 60. Fíjense que acá en la clase vimos un ejemplo con una constante de 60. Y quiero mecanizar una cantidad de dientes de 23. Entonces ahí fue que hicimos este ejercicio. 60 es la constante del aparato divisor, 23 el número de dientes que quiero mecanizar, entonces hago un trabajo con la fracción. 60 yo digo que es igual a 40 más 14, a 46 más 14, y mantengo el denominador. Después lo que hago es 46 dividido 23 más 14 dividido 23. Sigo manteniendo el mismo valor, estoy trabajando con fracciones manteniendo la misma igualdad a ambos lados. Y después lo que hago es transformar esto en un número mixto, en decir, bueno, 40 sobre 23 son 2 enteros, más 14 sobre 23. Lo único que hice acá fue transformar esta fracción de 60 sobre 23 en un número mixto, que es 2 enteros más 14 sobre 23 avos. Entonces cómo se lee esto en la realidad en el aparato divisor es, yo tengo que dar 2 vueltas del aparato divisor más 14 agujeros en la circunferencia de 23. Si yo tengo una circunferencia de 23, el procedimiento sería, yo estoy en esta posición, la clavija está en la primera posición, mecanizo el primer diente. Y después, para mecanizar el segundo diente, doy 2 vueltas y cuento 14 agujeros. Y clavo la clavija en ese punto. Y obviamente muevo una regla para marcar en el punto en el que estoy ahora, porque al próximo diente voy a tener que hacer lo mismo. 2 vueltas y 14 agujeros a partir del punto que quedé anteriormente. Y así hasta que termino la cantidad de dientes que quiero expresar. Pero la idea es que ustedes utilicen un aparato divisor de división indirecta y que tengan en cuenta que tiene estas ruedas de agujero. ¿Entienden? Sí. En el caso Esa, que no les, perdón, ahí termino una. En el caso que ustedes les dé una cantidad de agujeros que no tengan, entonces lo que tienen que utilizar es esta parte, que es el aparato divisor diferencial, en donde la diferencia es una relación de engranaje que colocan en la parte de atrás, como vimos en la clase pasada. Y acá está el ejemplo de cálculo. esa guía de fresado no las puede pasar, profe, porque yo Sí, por lo menos no la tengo. no la subí del Teams. A ver.
Capaz que no la subí. Ahí la subo. No la subí, me creo que la subí en el... Bueno, ahí creería que la debe haber subido. Bueno, acá está el Chigle, el libro que les mencioné más temprano, y la guía, y acá está la guía. Y bueno, el otro ejercicio era seleccionar fresas de disco y calcular la potencia según el método del momento torsor para mecanizar el engranaje helicoidal del trabajo práctico número 1, considerando que utilizan una máquina fresadora convencional. Y bueno, calcular el tiempo de mecanizado. Eso sería un poco todo en general de no sé si hay alguna duda más. Yo tengo una duda, profe. ¿Los prácticos después se los vamos a tener que volver a reenviar cuando los arreglemos? Si a ustedes les quedó claro cómo es, o sea, cuáles son las dudas que tuvieron y corrigen los trabajos prácticos, no hace falta que me lo vuelvan a enviar. Sí que hagan las correcciones y no importa que dejen el error, digamos que, o sea, lo que estaba mal, déjenlo, no hay problema, para que recuerden por ahí cuál es el error que tuvieron y hagan la corrección en una hoja aparte, pongan corrección. O después a continuación del ejercicio, es importante que a veces esté la corrección y el ejercicio que estaba mal, porque tal vez también les sirve a ustedes para recordar qué es lo que estaba mal, qué es lo que se equivocaron. Eso básicamente, sí. ¿Les ha quedado claro ahora un poco cuáles eran los problemas que había, qué es lo que no estaba bien? Lo importante es que no se queden con dudas, digamos, que les haya quedado claro. Sí, a mí sí, profe. Bueno, no, o sea, no quiero que lleguemos a una instancia de evaluación o tanto de la evaluación de teoría como de práctica y ustedes tengan dudas respecto de algunas cosas. Entonces preferible sacarse las dudas ahora en esta instancia y no que lleguen a una instancia de evaluación sin tener alguna cuestión clara, digamos. Bueno, vamos a comenzar un poquito en este ratito que nos queda a ver el trabajo práctico de forjado de laminación. Obviamente no vamos a poder terminar, pero bueno, por lo menos ya arrancamos. Ustedes, como vimos como han estado viendo en la teoría, saben que los procesos de laminación y forjado se hacen en caliente, ¿no es cierto? ¿Por qué creen ustedes que se hacen en caliente estos procesos? Para la estructura cristalina. Para poder dar forma a los materiales, porque ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al acero cuando aumenta su temperatura? Se vuelve más maleable. Claro. Entonces es más fácil de deformar y de dar alguna forma. Por eso básicamente es que se calienta para hacer la laminación y el forjado, o el forjado.
para que, aprovechando esa propiedad que tiene el acero, que es la de reducir su resistencia a la deformación con la temperatura. ¿Y por qué ustedes fabricarían una pieza por forjado o por laminado? Un producto, cualquier cosa. ¿Por qué se haría una deformación en caliente? Porque de esa manera tenemos mejores propiedades mecánicas. Exactamente, tengo mejores propiedades mecánicas. ¿Qué otra ventaja más tengo aparte de eso? Esa es como la más importante, digamos. Una pieza se fabrica por forjado porque principalmente tiene mejores propiedades mecánicas. Y además tengo otras ventajas también. El costo también, capaz que es más barato fabricarla por forjado que hacer un mecanizado. No, en sí el costo de operación no, pero sí tengo más ahorro de material, digamos. Ocupo menos material. Esas son las dos ventajas más importantes, que le doy mejores propiedades mecánicas al acero cuando lo deformo en caliente, porque cambio su estructura cristalina, porque hago una reducción del grano y una alineación del grano, y eso le da mejores propiedades mecánicas en ciertas direcciones, y a su vez tengo un aprovechamiento mejor del material. Imagínense que si yo tuviera que mecanizar un IPN que se hace por un proceso de laminado, si yo tuviera que hacerlo mecanizado, primero que no tendría las propiedades mecánicas que tiene este perfil, y segundo que yo tendría que partir de una barra cuadrada desperdiciando muchísimo material. A igualdad de costo de fabricación, obtengo una pieza mucho peor, o sea, mecánicamente, ¿no? Eso es básicamente las ventajas de un proceso de forjado o laminado. El, el ejercicio, vamos a cerrar este trabajo práctico, vamos a abrir el trabajo práctico número 4, es el que trata de forjado y laminación. Y en el ejercicio número 1 dice que se debe laminar un lingote de acero SAE 1020 a medidas finales de 40 por 40 milímetros. Y yo tengo que partir de una medida inicial de 160 por 160 milímetros. Determinar los coeficientes de reducción a temperaturas máxima y mínima y la reducción relativa por pasada promedio y el número máximo de pasadas resultantes. Normalmente esto es algo que se da en alguna industria, que es que yo tengo una barra fundida de ciertas dimensiones y tengo que laminarla para llegar a dimensiones más reducidas y con mejores propiedades mecánicas. Eso se hace por laminación y, como vimos recién, aumentando la temperatura del acero. Ahora bien, el acero, mientras más caliente está, más maleable es y más deformación puede hacerse. Obviamente yo tengo que calentar siempre antes de llegar al punto de fusión del material, porque se me funde y en ese caso, digamos, fue totalmente improductivo. Yo tengo que llegar a una temperatura tal que me permita la formación o la deformación sin llegar al punto de fundición. Entonces, pero si bien yo caliento en el acero, generalmente esas temperaturas están, vamos a ver en el Pesano, un gráfico que da idea
de lo que estamos hablando, fíjense que estamos hablando a 0,037% de carbono. No, perdón, estas curvas no son. Sí, está bien. Fíjense, estas curvas son para las distintas temperaturas, cómo cambia la tensión de fluencia del material. Por ejemplo, este es acero dulce, esta curva que está en trazos, y esta acero con 0,23% de carbono, pero fíjense cómo cambia la tensión de fluencia del material cuando la temperatura pasa de 400 grados hacia arriba. Fíjense que tiene una caída muy grande y llegando a los 1000 grados es casi el mínimo de resistencia a la deformación o tensión de fluencia del material. Las temperaturas normalmente que se trabajan del forjado, laminación, están en este orden, de 800 a 1000, 1100, 1200 grados, pero en ese rango dependiendo del tipo de material. Las resistencias a la deformación son mínimas a esa temperatura. Pero ¿qué pasa? Yo tengo, cuando tengo el acero a esa temperatura, puedo lograr deformaciones más grandes y a medida que se va enfriando, porque va pasando por los distintos procesos de laminación o por los distintos trenes de laminación, voy a poder deformar menos. ¿Qué quiere decir? A 1200 grados yo puedo deformar en un 40%, imagínense. La restricción o la restricción total entre sección antes de la pasada y sección después de la pasada. Pero cuando el acero está a, supónganse, 600 grados, la resistencia aumenta mucho y con la misma potencia capaz que yo puedo deformar un 5% la sección, nada más. Entonces, es una cosa importante que hay que controlar en el trabajo, la temperatura de las piezas y reducir o deformar hasta que la pieza tiene cierta temperatura. Cuando ya bajó de esa temperatura, tengo que volver a calentar si es que todavía no he terminado el trabajo de deformación que quiero. Pero esto depende mucho de la práctica, porque ustedes dicen, bueno, a 1200 grados, ¿cuánto de formación puedo dar? Y bueno, cerca de un máximo. Y a 600 grados y cerca de un mínimo. Pero ¿cuánto en real, en porcentaje? Depende de la práctica, de los ensayos, de la industria en la que esté trabajando. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de cálculo que hizo Trinks con ensayos reales, con un tipo de acero, y determinó, bueno, con una reducción, yo saco un coeficiente de estricción, ¿no es cierto? Saco, supónganse que quiero laminar partiendo de una sección de un lingote de 200 por 200, llegar a una palanquilla de 50 por 50. Me dice, bueno, el grado de estricción total, o sea, la sección mayor sobre la sección menor, es de 16. Si yo en este gráfico busco el valor de 16, y me da hasta acá entre 13 y 17. Supónganse que
yo adopto una reducción del 25%, me daría que ese trabajo lo puedo hacer si tomo 17 en 10 pasadas o si tomo 13 en 9 pasadas, en un tren de laminación. Ahora, si tomo un grado de reducción del 40% y busco un valor cercano a 16 y está acá entre 12 y 21, y yo voy a tener entre 5 y 6 pasadas. Pero la realidad es que en el tren de laminación no puedo yo tomar siempre un 40% como si el acero estuviera a 1200 grados en todo el tren de laminación. Tampoco estaba bien tomar una reducción mínima como si el acero estuviera frío a la entrada. Entonces se toma generalmente un promedio entre lo máximo que puedo lograr y lo mínimo que puedo lograr, y puede decirse, bueno, adoptar un 25%. Pero esto es de un ensayo, de una tabla, de un tipo de acero, y es variable para distintos tipos de acero. Para hacer este ejercicio vamos a hacerlo así. Vamos a calcular una reducción, una relación media. Vamos a decir, bueno, entre un máximo y un mínimo. Puedo tomar un 25% en promedio. Entonces voy a tener con el grado de fricción total una cantidad de pasadas de tanto. ¿Se entiende cómo es esto? Hola, hola. El grado de estricción lo da la reducción que queramos hacer, ¿verdad? Claro, la reducción total que ustedes quieran hacer. La reducción total es lo que sale acá como estricción total. Son estos valores de acá adentro. Pero fíjense que acá está el ejemplo de cálculo que da Pesano. Pero bueno, este es con esta tabla para un tipo de acero. Sepan que ustedes, esto es variable para los distintos tipos de acero, ¿no es cierto? Porque no tienen las mismas propiedades mecánicas unos que otros. Pero bueno, vamos a tomar de ejemplo este y calcular el número de pasadas con una reducción promedio de un 20 o un 25%. Creo que acá toma en el ejemplo un 25%. La realidad, ustedes si Eso, tienen... Sí. si lo quisiéramos hacer en industria y optimizarlo, sería lo ideal sería calcular la estricción correspondiente a la temperatura después de que pasa Ya. Bueno, por cada imagínate caja, que ¿no? vos imaginate que tenés que trabajar en una industria de laminación donde tenés que laminar, no sé, una barra cuadrada, ¿no es cierto? Partir de un lingote y tenés que laminar una barra cuadrada. Primero tenés que decir, bueno, a ver, ¿de qué material es el que voy a partir? ¿Es un SAE 1010? ¿Es un 1045? ¿Es un acero inoxidable? ¿Es aluminio? Bueno, eso es lo primero que tenés que definir. Bueno, es, no sé, SAE 1045. Bueno, tenés que ver si tenés las curvas de la reducción de la tensión de fluencia con la temperatura y ver cuál es la temperatura máxima sin llegar a la fundición del material que podés darle para entrar en el tren de laminación. A su vez, esa va a ser la temperatura del macizo entrada, entonces vos vas a decir, bueno, a la entrada yo puedo obtener para este material como máximo una reducción del tanto por ciento. Suponete, vas a tener que ver si hay ensayos de este tipo eh, que me digan, bueno, a ver cuál es la cuál es el porcentaje máximo de reducción que yo puedo obtener para ese acero a esa temperatura. Entonces, en la primera pasada vas a poder reducir ese porcentaje. La segunda pasada vas a tener que decir, bueno, a ver, la segunda pasada, después que el fierro pasó por la primer tren de laminación, ¿a qué temperatura quedó cuando salió? Porque pasó un tiempo. Entonces, ¿con qué temperatura quedó cuando salió? Y quedó con 800 grados. Bueno, ¿cuál es la reducción máxima que yo puedo lograr con 800 grados? Hay ensayos, y sí, tenés estos valores, tenés, o sea, es
podés llegar a un 20%. Bueno, entonces en el segundo voy a poder obtener un 20%, y así por cada una de las pasadas. Y va a llegar un momento donde va a decir, bueno, acá ya está el fierro a 600 grados, por la física de la empresa, por el lugar donde esté y todo. Entonces vas a llegar a un punto donde tengas el fierro, suponete, a 400 grados o 500 grados, donde ya la tensión de fluencia es muy alta y vos tenés que gastar mucha potencia, hacer mucha fuerza para deformar y no la tenés disponible. Entonces ahí vas a tener que volver a calentar, ¿no es cierto? Terminás una cierta pasada y volvés a calentar. Ahora estamos haciendo un ejemplo ideal, o sea, estamos haciendo un ejemplo inexistente, algo que no existe, pero esto depende mucho de las condiciones de tu tren de laminación y de qué controlados tengas los parámetros. ¿Se entiende? Sí, sí. En este primer ejercicio solamente es calcular una cantidad de pasadas aproximada, sabiendo que tenés que lograr una reducción total de este valor, de partir de una palanquilla de 160 por 160 y llegan a 40 por 40. Aproximadamente decís, bueno, los coeficientes de reducción a temperatura máxima y mínima y van a poder ser del 40 o del 5%, pero en promedio puedo tomar un 25%, suponete, porque yo considero que no voy a estar en todo el tren de laminación en las condiciones óptimas y tampoco en las peores. Entonces, bueno, considerando una situación promedio, ¿cuánto es lo que puedo lograr? Y bueno, un 25% puede ser promedio y un número de pasadas de tanta cantidad pasada, ¿no es cierto? Esto, obviamente, todos los procesos de forja nunca se largan a producción solo con un cálculo teórico. Después del cálculo teórico está una prueba del proceso eh, práctica y una validación práctica. Ni en laminación ni en forjado se libera un trabajo de producción sin una prueba piloto de unas cuantas piezas para decir, bueno, sí, está bien, los cálculos verifican, está todo bien, se pudo lograr, listo, validás y largás. No es que vos largás una producción con una cuenta teórica sin hacer ninguna prueba ni ningún ensayo. ¿Entiendes? Sí, 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 se entiende, se entiende. Bueno, vamos a continuar con el resto de los ejercicios la próxima clase, ya estamos en hora, así que, bueno, por ahora es solamente eso, que tuviéramos un pantallazo y el primer ejercicio. Eso ha sido todo por hoy. Bueno, si tienen alguna duda, algo que les haya quedado cuando ahora estén revisando los trabajos prácticos y que no entiendan, lo volvemos a consultar la próxima clase o me mandan un WhatsApp en el grupo y lo respondemos en algún momento. Pero bueno, no sé qué.